Ocean Elements. Hola a todos. Desde mis inicios como docente de matemáticas he intentado comprender el significado de los números en su sentido más amplio. Sin embargo, cada vez que estoy a punto de conseguirlo, algo sucede que me inquieta. En esta ocasión quisiera hablarles del lado negativo de los números. Y con ello no me refiero propiamente a los números que se encuentran del lado izquierdo del origen en una recta numérica, o tampoco a aquellos que son precedidos por un signo menos. Me refiero a la interpretación que tiene la gente de estos. Pero todo tiene una historia. Recuerdo cuando era pequeña y obligaba a mis hermanos a jugar conmigo, porque yo era la única niña, y les decía, jugábamos a la maestra, obviamente pues yo era la maestra, y me encantaba calificarles, y les ponía 10. Era para mí una sensación de placer poder ponerle 10 de calificación, y yo me sentía inteligente y poderosa, y no sé, de alguna manera me hacía sentir bien. Posteriormente entramos los tres a la primaria y traté de siempre hacer lo mejor posible para poder superarme, pero mis papás, en el intento de que lo hiciera mejor, de que los tres lo hiciéramos mejor, nos decían, de los tres, el que tenga el mejor promedio, le vamos a dar un regalo. En aquel entonces, pues, la economía en casa no estaba muy bien, así que para nosotros tener un regalo era algo muy, muy, muy padre, ¿no? Durante todo el ciclo escolar mis expectativas estaban puestas sobre ese regalo. Y al final del ciclo escolar la verdad es que me sentía consternada porque no sabía si sentirme bien porque nuevamente había ganado ese regalo o sentirme mal por la cara de desilusión de mis hermanos. Al final creo que los tres somos personas de bien, esa es mi percepción. Tuvimos historias académicamente distintas, pero desafortunadamente no todos tienen el mismo final. Quisiera compartirles estas tres lecciones que a mí me han marcado en mi andar por el magisterio y que de alguna manera ejemplifican lo que les acabo de comentar. La primera lección ocurrió cuando tuve mi primer trabajo, fue en Temuaya. Recuerdo que yo me esforzaba mucho por hacer las cosas que me correspondían de la mejor manera y la intención era que los niños disfrutaran de mi trabajo tanto como yo lo hacía. Entonces, bueno, en esencia creo que esa es una de las características de un maestro de matemáticas o de cualquier asignatura. El éxito está en saber disfrutar lo que estás haciendo. En fin, creo que no puedo decir que fui la maestra más inteligente o la más destacada, pero sí puedo decirles que me divertía muchísimo, que sacaba a los jóvenes al patio, que molestábamos al director para medir las dimensiones de su despacho, hacíamos cálculo mental desde las 7 de la mañana, y recuerdo muy bien porque apenas daban los rayos del sol y mis pobres alumnos estaban temblando de frío pero participando. En fin, creo que nosotros como maestros de matemáticas somos una parte importante en su formación. Considero que lo más importante que viví en ese momento era encontrar la cara de sorpresa de los alumnos cuando después de un largo procedimiento les decía, y esto es todo. O también les preguntaba, esto que acaban de aprender ni siquiera sus compañeros de tercero lo dominan. Generabas una sinergia muy padre en el grupo y empezabas a tener la predisposición para aprender. Tal es así que tenía una alumna de mi primera generación, se llama Nel, que ahorita está en el Politécnico y mantiene comunicación conmigo a través de las redes sociales. Para mí eso es una gran satisfacción. Creo que parte de la magia de las matemáticas lo hace el que tú como docente puedas fortalecer la percepción que tiene el alumno de sí mismo para bien o para mal. Eso significa, por ejemplo, que pues nosotros en el salón de clase, si tenemos 50 alumnos, no todos van a ser hábiles en matemáticas, pero podrán tener otro tipo de inteligencias. Ya lo manejaba Howard Gardner con su teoría de inteligencias múltiples, donde hablamos de un alumno que puede tener inteligencia lingüístico-verbal, musical, interpersonal, intrapersonal, que también la hacen un ser valioso. Pero regresando al punto del maestro de matemáticas, creo que desde que nosotros vamos a iniciar en un trabajo, en una nueva escuela, cuando te preguntan,
¿Y tú por qué asignatura vienes? ¿O cuáles son tus horas? No, pues yo soy maestro de matemáticas. Ah, no, genera cierta emoción o cierto respeto o cierto impacto ante los docentes. Creo también que una pregunta seguida a esto es cuando en alguna conversación, quizá en algún café, te preguntan ¿a qué te dedicas? Y tú dices, bueno, soy maestro de matemáticas. Después de esa reacción que tienes con la gente, que tienes de la gente, hay una pregunta obligada que yo estoy segura que a todo el mundo le han de haber preguntado si es docente de matemáticas, que es, oiga, maestro de matemáticas, ¿y a mí para qué me sirven las matemáticas si yo quiero ser veterinario o yo quiero ser psicólogo? En sí creo que responder esa pregunta no es complicado. Lo que es complicado es entender el razonamiento de la persona que te lo está preguntando, porque entonces todo se reduciría a estudiar las asignaturas que son afines a lo que tú quieres dedicarte. Y entonces nos estaríamos perdiendo de esta educación integral y de esta educación tan rica que nos hace conocernos. En fin, creo que aunque tenemos los maestros de matemáticas esta bandera casi impuesta de que debemos de saberlo todo, debemos conocerlo todo y no nos equivocamos, creo que puedo aceptar sin ninguna pena que yo ni lo puedo todo ni lo sé todo, y me equivoco muchas veces. De hecho, creo que el error es parte del aprendizaje. Y también quisiera compartirles que, aunque no todos seamos destacados en matemáticas, quizá en alguna medida tenemos un matemático en nuestro interior que nos permite trabajar con estos números y con esta analogía y con estas operaciones todos los días sin que nos demos cuenta, tal como lo hicieron algunos matemáticos, como por ejemplo Gauss, Euler, Euclides, Evaristo y Galois, Pitágoras, etcétera, que nos han dejado un gran legado y que finalmente es una demostración de que trabajar en equipo sí se puede y se puede también tener resultados que son de alguna manera favorecedores a nuestro cúmulo de aprendizajes que nosotros podemos adquirir día con día. Pero no olvidemos el punto, estaba en la lección número 1. Recuerdo a Pablo. Pablo era un alumno que había faltado alrededor de mes y medio a la escuela. Estaba en el proceso de evaluación y no tenía, en su evaluación sumativa, pues no había alcanzado, creo que alcanzaba 2 puntos. Y desafortunadamente, pues no se presentó al examen, a los exámenes, no tenía forma de acreditarlo. En fin, reporté la calificación a la orientadora y ella me dice, este alumno no pasa. Y le dije, no pasa, maestra, efectivamente no pasa. Pues tiene que pasarlo. Ya ven una situación que casi no ocurre en las escuelas, que por estadística tienes que pasar a los alumnos. Finalmente no lo hice, no lo pasé. Desgraciadamente, después de algunos meses, me enteré que el padre de este niño se dedicaba a una obra, él era albañil, y se había caído de un 2º piso y se había quedado incrustado en un castillo en las varillas. Desafortunadamente el padre no tenía quien lo cuidara porque no figuraba la madre en esa familia y tampoco había alguien que avisara a la escuela. Pero el niño que reprobé había quedado sin la posibilidad de estudiar. Creo que a veces un número representa un trauma y no nada más para un niño, también para cualquier persona. En este caso, para mí representó un trauma porque no me di el tiempo de conocer más a los alumnos con los que estaba trabajando. Creo también que la primera lección que debe dominar un maestro antes de pararse frente a los alumnos, aparte de transmitir y de estar seguro que ama las matemáticas, que disfruta lo que está haciendo y que lo hace con toda la seguridad del mundo, está basado principalmente en su sentido de vocación. Ese sentido que te hace moverte sin que te lo pidan, que te hace involucrarte con los demás, que te hace no contar el tiempo para que la clase termine, o que te pone creativo en el sentido de que si el niño no tiene un compás para hacer un círculo, pues puedes tomar un lacito, un hilo y puedes trazarlo, que hace que el alumno se sienta interesado en tu clase. Y pues no sé, estas lecciones para mí, esta lección ha sido muy dura y tuve que asimilar que por mi causa un alumno dejó de estudiar en un ambiente pues donde a veces hace falta un poco de apoyo para que la gente crea en sí misma. El segundo aprendizaje lo obtuve
cuando tuve mi segundo puesto, que fue de directora. Me promocioné a través de un examen, y pues el viernes era maestra y el lunes ya era directora. Resulta que pues yo con la norma en mano decía, estos niños no pueden estar llegando tarde. Y me enfocaba mucho en los hábitos. Decía que yo les decía a los jóvenes en ceremonias, en los salones de clase, hijos, aquí lo que importa no es que cuántos metros vivas lejos de la escuela, sino este hábito de levantarte temprano, etc. En alguna ocasión encontré a un niño, me acuerdo muy bien porque era muy pequeño, los ojos muy grandes y venía muy nervioso. Entonces lo capto a la entrada y le digo, oye, ¿qué te pasa? Esta no es hora de entrada. Y el niño me contesta con la misma fuerza y con la misma energía que yo le llamaba la atención. Me decía, maestra, pero esta no es mi culpa, es que el lanchero se quedó dormido. Y yo dije, no supe si reírme porque pues a mí me causaba asombro que el niño estuviera justificando su falta de puntualidad en un lanchero. Pero les repito, yo acababa de llegar a esa comunidad y lo que más me causaba problemas es que los maestros como si nada les permitían la entrada a los alumnos, y yo veía sus calificaciones y decía, bueno, pues es que no corresponde, una persona que siempre llega tarde no puede tener 7, 8 o 10 de calificación. Y pues resulta, y mi lección apareció ahí, cuando me enteré o me di cuenta, ya cuando tienes ese sentido que les hablo hace un momento, de sentido de vocación, esa pasión por hacer cada vez mejor lo que te corresponde, me di cuenta que había niños que tenían que asistir a la escuela, pero para llegar la única forma de cruzar era a través de una lancha. No había camiones, no había taxis, no había burros, o sea, tenían que cruzar en lancha. Y entonces ocurría, y los niños me justificaban, después abres canales de comunicación con los jóvenes, que eso es muy importante, no nada más en matemáticas, sino en cualquier rama, y te decían, maestro, es que hoy el lanchero, hoy bajó la neblina, maestra, y fíjese que se perdió la lancha y nos perdimos alrededor de 15, 20 minutos, efectivamente. En algún momento me tocó llevar a un niño a su casa y me tocó la neblina, y la verdad es que el lanchero se perdió, y eran situaciones que uno se le salen de las manos. A veces lo que dicta la norma no es justamente lo que se tiene que aplicar, y el contexto influye demasiado. Como tercer y última lección, quiero compartirles que hace mucho tiempo yo acompañé a mi madre a la casa de una de sus amigas, y la verdad es que no me caía muy bien, no sé por qué, no me caía muy bien. Llegamos a su casa y tenía a su hija en el antecomedor, ¿lo recuerdo bien? La niña estaba resolviendo operaciones y parecían ser divisiones. Yo me pasé a la sala y por lo poco que yo escuchaba, veía a la mamá frustrada porque su hija no podía resolver esas operaciones. Resulta que la niña, más que no saber dividir, no sabía multiplicar. Entonces, cada vez que la niña se equivocaba, la mamá le pegaba en la cabeza y la proyectaba hacia la mesa y decía, ¿qué estás tonta o qué te pasa? ¿A eso vas a la escuela? Te voy a sacar. Entonces la escena era pues la niña con los ojos llorosos, con un odio infinito hacia los números y con una autoestima hasta los suelos. Me inquietaba saber si podía participar o no, porque no era una persona a la que yo le tuviera confianza, y creo que al final pues me arrepentí porque no hice absolutamente nada. De las 3 lecciones que les acabo de compartir, puedo concluir los siguientes 4 puntos. 1. El maestro de matemáticas debe valorar los esfuerzos de los jóvenes cuando son estampados, cuando puedes ver los procesos en un cuaderno. Es decir, el punto no es que el niño sepa que 3 más 2 es 5, sino que el proceso que lo lleva a colocar esos números, que tú lo puedas valorar. Y que esto lo puedes direccionar al interior del grupo y lo puedes proyectar también hacia los padres de familia. Esto generaría 2 cosas. La primera, que el alumno tuviera una mayor confianza en lo que él es como persona, y que los padres de familia no tuvieran tanto problema con que su hijo es muy malo porque no sabe las matemáticas. Número 2, el maestro de matemáticas no deja de serlo aún terminando la hora de su clase. Un maestro de matemáticas disfruta cuando sale de paseo, lo encuentra en los paisajes, formas, figuras, puede leer placas de autos,
criterios de divisibilidad, múltiplos, etcétera, y lo disfruta, lo hace sin ninguna presión. Entonces considero que esta época que nosotros estamos viviendo, cuando estamos en un aislamiento preventivo en esta situación del COVID-19, creo que nos da la oportunidad para mostrarnos como los maestros talentosos que somos. No hay un solo botón en cualquier dispositivo electrónico que imprima la pasión por la enseñanza de las matemáticas, y es algo que a nosotros nos distingue y que podemos mejorar poco a poco. El tercer punto es que finalmente, para mí, y eso es desde mi punto de vista muy particular, un maestro es valioso en tanto pueda hacer que sus alumnos se sumen a su asignatura aún cuando no sea de su agrado. De nada valdría o tendría menos mérito aquel maestro pues, que tiene 50 alumnos inteligentes, proactivos, que tienen todos los recursos. Que yo creo que una escuela puede ser más productiva cuando tienes un elemento que hace que a los que no le gusten las matemáticas, por mencionar una asignatura, se sumen a la clase. Y finalmente, quiero compartirles que un maestro debe saber tener humildad y reconocer cuando se equivoca, pero estar consciente de que nuestra materia prima son seres humanos. Entonces, este tipo de experiencias de compartir, de expresar lo que nosotros hemos vivido, debe favorecer una toma de decisiones más acertada o más afortunada, sobre todo cuando tenemos niños en diferentes contextos. Mi nombre es Ana Claudia Vilchis Albiter, soy directora de una escuela secundaria del Estado de México, docente de formación, licenciatura en matemáticas, maestra en docencia y administración, doctora en educación. Creo en la AME y creo que un maestro con vocación sabe que lo que no se conoce a partir de los libros se debe conocer con las experiencias entre pares. Muchas gracias.